aquí está la parte del tórax, ¿no? Ustedes saben, pues, ¿no? Como ingenieros agrónomos, como biólogos, técnicos, ¿no? Que son, ¿no? Sus cursos de entomología, que el insecto esté bien cabeza, tórax y abdomen. Y aquí en el tórax, los coleópteros, ¿no? En la mayoría tienen 3 pares de patas, bien definidas. Ahí está. 1, 2, 3 pares de patas bien definidas, ¿no? El tórax. Y el abdomen, dividido en segmentos, que carecen de algún tipo de apéndice locomotor. No lo tienen. Esa es la característica de un coleóptero, ¿no? Este, por ejemplo, pertenece a la familia Carabidae, ¿no? Esos predatores, esos coleópteros que en el campo lo vemos caminando, ¿no? De colores brillantes, oscuros, azulados, esos son las larvas de los Carabidae. Luego acá tenemos otra larva de una familia que se llama Tenebrione. Entre ellos está pues esta plaga de los productos almacenados, el gorgojo de la harina, Tenebrio molite, ¿no? Que siempre nos cae ahí en las intercepciones cuando llegan productos del extranjero, ¿no? De granos almacenados. Ahí está la larva de un coleóptero. Cabeza bien definida, 3 pares de patas. Y el abdomen dividido en segmentos. Luego tenemos acá otra larva de un elatéride, los famosos gusanos alambre, ¿no? Es un coleóptero, ahí está, cabeza bien definida, sus 3 pares de patas y el abdomen bien segmentado. ¿Y quién no lo ha visto? Pues no en los campos de espárrago, cuando lo abonan con estiércol, ahí se acumulan pues los escarabajos. Esta es la familia Scarabaeidae. 3 pares de patas, cabeza bien definida, su cuerpo en forma de C, ¿no? Cuando está debajo de los terrones. Entonces, esa es la característica de un coleóptero, ¿ya? A diferencia de los lepidóptera, miren ustedes, los lepidóptera tienen una cabeza bien definida, 3 pares de patas, y en el abdomen tienen unas estructuras que le llaman pseudopatas, que son expansiones del abdomen, pseudopatas, pseudo es falso, ¿no? Patas, pseudopatas, ¿no? 1, 2, 3, 4 pares de pseudopatas, ¿no? Bueno, esto también como cultura general, el abdomen en los lepidóptera está conformado por 10 segmentos, ¿no? Segmento 1, segmento 2. Del segmento 3, 4, 5, 6, ahí están las pseudopatas. El 7, el 8 y el 9 no tienen pseudopatas. Y el 10 vuelve a tener un par de pseudopatas anales, así le dicen. Pseudopatas anales. Entonces tiene 4 pares de pseudopatas aquí abdominales y un par de pseudopatas anales. O sea, se dan cuenta, ¿no? Totalmente diferente de una larva de un coleóptero, que no tiene esas pseudopatas. Esto es típico de los lepidópteros, único de los lepidópteros, ¿no? Acá vemos pues una larva de la familia Noctuide, ¿no? Acá vemos una larva de la familia Nymphalidae, estas mariposas de colores rojos que nosotros observamos en el día. Esos son mariposas, ¿no? Y acá tenemos una larva de un geométride, un medidor, ¿no? Que solamente tiene un par de pseudopatas en el segmento 6. En el segmento 3, 4 y 5 no los tiene. Por eso que cuando caminan, giban, como si estuvieran midiendo. Por eso, geo, tierra, métride, de medir, ¿no? Familia geométride. En el estado de larva, diera la impresión de que están midiendo. Entonces, esa es la característica, señores, de los lepidópteros. Mucho cuidado con equivocarse y decir que es un coleóptero. Ni hablar, está bien claro. Y por otro lado, tenemos a los díptera, ¿no? Ahí están pues las famosas moscas, están los zancudos, los tábanos, ¿no? Ahí están los dípteros. Acá tenemos, por ejemplo, una larva de un culícide, ¿no? Los famosos culícides, los zancudos, ¿no? Que nosotros vemos ahí en las aguas estancadas, en los cultivos de arroz, ni hablar, pues, ¿no? Como está estancado en el arroz, ahí están las larvas, ¿no? Y dentro de los dípteros, las larvas de los dípteros, hay grupos que sí tienen una cabeza definida, pero hay otras larvas de díptera, y me atrevo a decir que una gran parte no tienen una cabeza bien definida, ¿no? No tienen patas,
no tienen patas torácicas, no, tampoco tienen pseudopatas, ¿no? Eso también deben grabarse. Ese es típico de los díptera, para diferenciar de los lepidóptera, que sí tienen patas y pseudopatas, y de los coleóptera, que solamente tienen patas, ¿no? Y bueno, acá la cabeza es visible, pero no es una cabeza tan estructurada como en el caso de los coleóptera y los lepidóptera, ¿no? Son sus aparatos bucales bien vestigial en este caso de los díptera, ¿no? Acá tenemos a la familia Cecidomide. Dentro de los Cecidomide está, pues, Prodiplosis longifila. Es una larva, ¿no? Típica, ¿no? Se podría decir de una mosca, carece de patas, segmentación del cuerpo, y la cabeza es rudimentaria, vestigial. Si uno lo puede observar al estereoscopio, ¿no? Va a ver aquí sus antenas y el aparato bucal, ¿no? Que es retráctil, ¿no? Por eso cuando uno ve una larva de prodiplosis, lo ve todo blanco, como si fuera una mosca de la fruta, que acá están, ¿no? Entonces, las famosas moscas, no solamente de tefrítide, puede ser de muside, puede ser de agromícide, ¿no? Que no tiene cabeza definida prácticamente. No tiene cabeza definida. ¿Dónde está la cabeza definida? No hay, ¿no? ¿No? Entonces, esa es la diferencia entre un coleóptera, un lepidóptera y un díptera. Y aquí lo que nos interesa son los lepidópteros, porque ahí están las plagas que nos regulan: Noctuide, Virálide, Tineide, Geométride, ¿cierto? Y dentro de los díptera, el tema de prodiplosis, pues, ¿no? Prodiplosis longifila, y ahí está la familia asesina, ¿no? Y si tienen un tiempito, cuando ustedes hagan las colectas o encuentren larvas de prodiplosis en los turiones, en la inspección, y yo sé que la mayoría de las empacadoras tienen su estereoscopio, verifiquen, en la parte de la cabeza tiene una estructura a manera de clavo. Tiene una forma así de clavo, acá bien de color oscuro. Es típico de prodiplosis longifila, en la parte anterior, donde está la cabeza, ¿no? A manera de clavo, así, esto de acá. Una estructura external, le dicen algunos autores. ¿Ya? Eso quería detallarles ya para tener bien claro y poder avanzar, pues, ¿no? A ver, déjame ver. Ya, listo. Excelente. Bueno, empezamos entonces con el orden Lepidóptera. A ver. Ahí está el orden Lepidóptera. Nuevamente, su entomología, señores, es un ciclo de vida de un Lepidóptera, ¿no? Ya sabemos que como Lepidóptera tienen una metamorfosis completa u holometábola. ¿Qué significa una metamorfosis completa? Que pasa por huevo, larva, pupa y adulto. Esa es la característica de los lepidópteros: huevo, larva, pupa y adulto. Y cada estadio es diferente, ¿no? Si uno ve el huevo, nadie se imaginaría que esto va a ser una polilla, ¿no? Si uno ve una larva, tampoco, ¿no? Y una pupa, peor, ¿no? Y cada estadio tiene un comportamiento diferente, ¿cierto? Por eso, y dentro de este grupo de metamorfosis completa o holometábola, también los coleópteros. Los coleópteros también tienen huevo, larva, pupa, y los díptera igual, huevo, larva, pupa y adulto, ¿no? Eso es importante. Bueno, le dicen lepidóptera porque lepi viene de una palabra, no sé, no estoy muy seguro si es griega o latín, lepi, que significa escama, ¿no? Y tera, ala, lepidóptera. Es decir, que las alas están cubiertas de estas escamas, ¿no? Que le dan esa coloración característica a cada grupo o a cada familia de estos lepidópteros, ¿no? Dentro de cada una de estas escamas se dice que hay unos pigmentos que refractan la luz y hacen, pues, que tengan diferentes colores, ¿no? En el estado adulto, pues, vemos que tienen una probosis tipo sifón, ¿no? Con el cual succionan las sustancias azucaradas, ¿no es cierto?, para poder alimentarse, ¿no? Y este es el estado de pupa. Vamos a pasarnos al estado de larva, ¿no?
estadios iniciales de larva, que acá no succionan, pues, las sustancias azucaradas, ¿no? Acá lo que hacen es masticar, alimentarse del tejido vegetal, y ese es el principal daño que ocasionan este grupo a nivel de larvas. Bueno, ya cuando han completado el desarrollo de las larvas, tienden a empupar para que dentro de la pupa ya se formen todas las estructuras del adulto, ¿no? Entonces, esa es la característica, señores, del orden Lepidoptera. Ahora, esto lo he tratado de hacerlo más de campo, ¿no? Porque si hablamos de familias y familias y familias, podríamos confundirnos. Hasta yo también me confundiría. Lo que sí hay que tener bien claro, señores, cuando hagan las colectas, por ejemplo, en el caso de adultos, debemos tener bien en claro que los lepidópteras están conformados con nombres comunes en las polillas y las mariposas. Polillas y mariposas. Cuando hablamos de polilla, inmediatamente nuestra mente se va a que son nocturnos. Los colores son opacos, ¿no? Generalmente marrón o plomizo. Por eso ahí vemos, pues, en las noches, en época de verano sobre todo, ¿no? En las luces, en cómo entra la polilla, ¿no? Revoloteando, atraído por la luz. Por eso también usan las trampas de luz en los campos. Esas son las polillas. Y si hablamos de las mariposas, de este tipo de coloración, ¿no es cierto? Hablamos de mariposas, nos estamos refiriendo en las mañanas, revoloteando entre las flores, ¿no? Eso, entonces tenemos que tener bien claro el video. Polillas y mariposas. Vamos. Entonces, ahora, dentro de las polillas tenemos a los micro, ¿no? Micropolillas y las macro. Y dentro de las micro son pues estas polillas bien pequeñitas, ¿no? Cuya longitud generalmente es de 10 milímetros, ¿no? Bien pequeñitas, 7, 8 milímetros. 10, ¿quién no se lleva esa sorpresa, ¿no? Cuando se va al mercado, compra su papa, ¿no? Llega a la casa para hacer su lomito saltado, ¡pah! Lo parte y hay un huecazo, ¿no? Lleno de hilos de seda y lleno de gránulos pequeñitos, ¿no? Ahí enredados, ¿no? Y justo hay una larva de color rosa, ahí está pues nuestra Torimaea o Perculela, ¿no es cierto? Si es en la costa, de repente es una papa que ha venido de la sierra, esta peruanita que viene de la sierra, ahí está nuestro simitrisquema, ¿no es cierto? Entonces, esos son los microlepidópteros. Y es más, no compra su papa y dice, pues ya, compro un domingo y tengo para toda la semana. Y pasa unos 3, 4 días y comienza a revolotear ahí las polillas bien chiquititas. ¿De dónde ha salido esto? ¿Qué ha pasado? Que la papa estaba pues ahí lleno ahí de larvas y han comenzado pues, o pupas, y han comenzado pues a salir estas micropolillas, ¿no? Bien pequeñitas. Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro, ¿no? Entonces, una de las principales familias es la familia Gelechidae. Ahí está. Y dentro de la familia Gelechidae, las que les he mencionado, ¿no es cierto? Ahí están las Torimaea, los Scroripalpla, y tenemos plagas cuarentenarias, esta Tessia solanívora. Siempre hemos escuchado los exámenes cuando vienen, Tessia solanívora, plaga cuarentenaria de papa, distribuida en el Ecuador. Ahí tenemos nuestras trampas delta con feromona que tiene NASA, ¿no? O en la zona sur, Keiferia, ¿no? En el cultivo de tomate, ¿no es cierto? O tuta en los capsicum que tenemos. Esa es la familia Gelechidae. Miren ustedes, ¿no? Y también hay que ser observadores. ¿Por qué los diferencian uno de otro? La familia Gelechidae, en general, en la mayoría de estos micropolillas, si ustedes notan el segundo par de alas, acá está el primer par de alas, el segundo par de alas, tienen una franja, manera de hilos, bien largas, ¿no? Y que es característica de la llave, ¿no es cierto? Entonces, dice la llave, ¿no? Si estas franjas o estos hilos son tan largos o más largos que el ancho del segundo
par de alas, ahí tenemos a los Gelequidae, ahí tenemos, por ejemplo, a los Tineidae. Aquí está, a los Gelequidae o a los Tineidae, ¿no? A diferencia de los Tortricidae y de los Pirálidae. Miren ustedes, los Tortricidae, ahí te vamos a analizar, bueno, eso es como cultura general, ¿no? Los Tortricidae, ¿no? Ahí está Ciponela, ahí está la plaga cuarentenaria grafolita molesta, ¿no? Que no lo tenemos en el Perú, son bien cortas. Y los Pirali, ahí está, por ejemplo, el Asmopalpus, son bien cortos. Entonces, a ustedes eso un poquito que les va a permitir ya saber, oye, posiblemente pues un Gelequidae, podría ser un Tineide, ¿no? Si encuentro así, no, ni hablar, este adulto no es Pepirali, no es el Asmopalpus, ¿no? O no es Tortrici, ¿no? Entonces, eso también, señores, hay que tener un poquito de curiosidad al colectar los adultos, no solamente es envolverlos en las hojas, papel en triángulo y llevarlo al laboratorio. Bueno, ya el laboratorio que vea qué es lo que es. Al menos nosotros deberíamos saber aparentemente de qué familia se trata, si es una micropolilla, una macropolilla, no lo sé, ¿no? Por ejemplo, los Gelequidae, acá tenemos una estructura, los palpos labiales, que son bien grandes, ¿no? Sobrepasan la cabeza, miren ustedes, sobrepasan la cabeza, ¿no? Los Tortricidae son bien cortos, ¿cierto? Entonces, esas características son las que hay que ver. Igual, los pirálides también son cortos, igual que los tineides. Y las larvas. Aquí sí, en el tema de larvas hay que tener mucho cuidado, porque sí, para hacer las identificaciones, al menos a nivel de familia, hay que ver una serie de estructuras que son conocidas como las setas. Pero también hay unas estructuras en el cuerpo, unas placas de color oscuro, que ya nosotros, y asociado con el tema del espárrago, ya los podemos diferenciar. Por ejemplo, estas placas de color oscuro es típico de Opogonas archáricos, ¿no? La familia Tineide, y eso generalmente lo vamos a encontrar en el cultivo de gramíneas, ¿no es cierto? En la caña de azúcar, que están cercanos a los espárragos, de ahí es donde salen y comienzan a atacar a los espárragos, ¿no? Entonces, esas son las características de estos microlepidópteros o micropolillos, ¿no? Bien pequeños, 1 milímetro promedio, mejor dicho, 10 milímetros, casi 1 centímetro, bien pequeños, de la longitud del cuerpo, ¿no? A diferencia de los noctuides, ya estamos acá hablando de las macropolillas, pues, ¿no? De 18 a 22 milímetros de longitud y una expansión alar, estamos hablando de los 3 centímetros, ¿no? El cuerpo robusto, ¿no? Con una serie de pilosidades aquí en el cuerpo, ¿no? Esta es la característica de un noctuide. Prácticamente, pues los gusanos son bien grandes, estamos hablando de los hasta 2.5 a 3 centímetros en los últimos estadios. No, ni hablar, no vamos a poder confundir pues, un pirálide o un tineide con un noctuide. Y un geometría es más grande, obviamente es más grande que un noctuide, ¿no es cierto? 4 centímetros, miren, de expansión alar. Ya les había mencionado que en el caso de las larvas de geometría, aquí sí no hay pierde, ¿ah? Si nosotros observamos solamente un par de pseudopatas abdominales, 100% seguro que es geometría, ¿no? Es un geometría. Ahorita vamos a analizar el tema de las larvas de noctuide, porque acá sí tienen que usar estereoscopio, al menos para llegar a la familia. Y bueno, esto ya de cultura general, ahí están las famosas mariposas, que tienen las larvas también, coloraciones diversas, una serie de setas o estructuras en la superficie del cuerpo, ¿no? A manera de defensa. ¿Estamos? Entonces, es lo que quería compartir antes de entrar a detalle a cada una de las especies. Que ustedes sepan reconocer que es un lepidóptero, y dentro de los lepidópteros están las polillas y las mariposas. Y dentro de las polillas, las micropolillas, están los Gelequidae, los Tortricidae, los Tineidae y los Pirálides. Estoy hablando de las familias más importantes de importancia agrícola. No estoy tratando de decir que con eso son las únicas familias. Hay muchísimas familias. Me estoy olvidando de Gracilaridae, de Lionet, de Gracilaridia Philogonitis citrella, de Lionet y de Leucoptera coffeela. Me estoy olvidando de Plutelidae,
Plutella silostera, o sea, ahí están los síquides, Oiketicus kirby, no sé, hay varios, pero lo que generalmente llega al laboratorio son esas familias. Entonces, para mí, por eso que un inspector al menos debe reconocer estas familias. ¿Estamos? Listo. Entonces, empezamos con la familia Noctuide. Esto también, señores, es importante. Esta es una característica de los huevos, de los Noctuide. Esta es la estructura del corion del huevo, ¿no? No se olviden que el huevo de los Noctuides, de la familia Noctuide, estamos hablando de la familia Noctuide, es como imaginemos que es como un huevo de gallina, ¿cierto? Tiene una cáscara y dentro de la cáscara, que es la cubierta de protección, está el embrión, pues. Está el embrión y de ahí va a dar origen, pues, a las larvas, ¿no? Y esta es la característica típica de los Noctuides, ¿no? Generalmente tiene esta forma. Puede ser semicircular, puede ser subpiramidal, puede ser oval. Esa es la característica. Y tiene dos regiones. Una región polar y la base. Y la base es donde está sujeta, pues, ¿no? Donde está sujeta al sustrato vegetal. Sea el turión, sea la hoja, sea el tallo, ¿no? Con un pegamento especial, la hembra lo sujeta. Y la región polar tiene un orificio que se llama micrópilo. Micrópilo. Mediante este orificio realiza el intercambio gaseoso, ¿no? El embrión que se encuentra dentro del huevo. Y la característica de los huevos de Noctuide son estas crestas longitudinales y estas crestas transversales, que les dicen pues las costas radiales, costas transversales. Además tienen una especie de celdas a manera de rosetas, ¿no? Y estas características permiten a los taxónomos poder diferenciar a nivel de especie el número de costas radiales, la disposición de las rosetas, eso es lo que hace que se pueda diferenciar a nivel... Y hay llaves, ¿ah? Hay claves taxonómicas a nivel de la estructura, ornamentaciones de los huevos de Noctuide. Pero para eso, obviamente, pues no vamos a poder hacer el detalle con nuestras lupas de 10X ni con el estereoscopio. Ahí sí necesitamos un microscopio, sí o sí. ¿Estamos? Pero también es importante la forma del huevo. Si uno lo mira desde la región polar, es decir, una vista panorámica desde arriba, todos los huevos tienen una forma esférica, ni hablar, como una pelota, un redondo. Pero aquí, para poder detallar si es un Spodoptera frugiparda, o mejor dicho, si es un Spodoptera, si es un Chloridea, si es un Copitarsia, hay que mirarlo lateralmente. Porque de manera lateral es donde nosotros vamos a poder hacer la diferencia y poder saber de qué género o de qué especie se está trabajando, ¿no? Los huevos pueden medir desde 0.3 milímetros a 2.8 milímetros de diámetro, ¿no? Generalmente la mayoría de los noctuides tienen este diámetro, ¿no? 2.8 milímetros de diámetro. Y cuando uno lo observa, pues, en los turiones observa estos puntos blanquitos, ¿no? A simple vista, ya estamos imaginando, este es un huevo de un noctuide. Ahí usamos nuestra lupita y luego lo llevamos al estereoscopio, al menos para determinar qué género es, ¿no? Entonces tenemos forma de los huevos suboval, esférica, subpiramidal o aplanada, visto lateralmente, ¿no? Y la oviposición de los huevos también es importante, ¿no? Eso también, esa forma como las hembras de los noctuides ovipositan en los diferentes estratos, también sirve, ¿no? Para al menos acercarnos a qué género podría tratarse, ¿no? Por ejemplo, si los huevos son puestas en dos capas, ya nos estamos imaginando que podría tratarse de Spodoptera. Si ponen a una sola capa, ¿no?
Y si dentro de esta capa están distanciados, o sea, no están pegados los huevos uno con el otro, ya podríamos, o de manera individual, ya podríamos estar imaginando que se trata de un copitarsia, que se trata de un cloridea o un helicoverpa. Pero si los huevos son puestos en masa y están pegados unos a otros, podrías imaginarnos pues, que se trata de un agrotis o de un feltia, ¿no? En masa, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ¿no? O sea, esas características de la forma del huevo, visto lateralmente, si son puestos de manera individual, de manera grupal, en masa, en una capa o en dos capas, ya nos está dando la idea de qué género se trata. Entonces, es importante esos detalles, ¿no? La coloración es importante hasta cierto punto, ¿eh? Pero no se olviden que en promedio, desde que ovipositan hasta que sale el primer estadio, se demora entre 3 o 4 días. Obviamente, que recién ovipositado va a tener una coloración blanquecina, porque el embrión recién, ¿no? Va a crecer ese embrión para formar la larva, y mientras va acercándose a la eclosión, la larva cambia de color. Por eso que los huevos, cuando ya están en un estado avanzado, tienen una coloración oscura, porque el corion del huevo es semitransparente y se puede observar, pues, que se puede observar el embrión, o sea, la larva ya para salir y cambia de color. O sea, no es determinante. No es que digan, ah, es de color negro, ah, entonces este debe ser Spodoptera. Ah, es de color amarillo, esto no, no. Es muy variable, por eso hay que tener mucho cuidado con la coloración. Estos detalles. La larva, la familia Noctuide, ya para los que quieren más detalle, como yo les había mencionado, esta es una larva típica de un noctuide, ¿no? 3 pares de patas, 4 pares de propatas o falsas patas abdominales y un par de patas anales, ¿no? Ahora, ¿para qué les sirven estas pseudopatas abdominales? No olviden, no se olviden que cuando uno agarra una larva de último estadio, es flácida. ¿Se imaginan si solamente caminaran con sus 3 pares de patas arrastrando el cuerpo? Sería difícil para ellos poder desplazarse. No es como un coleóptero que tiene una estructura más dura, una cutícula más dura que le permite desplazarse. Entonces, estas pseudopatas abdominales, que son expansiones de la cutícula, les permite realizar los movimientos. Pero, si uno observa en el estereoscopio, en la planta, vamos a decir en la suela, en la planta, ¿no? Si fuera como un zapato, vamos a observar que hay unos ganchitos que los taxónomos le dicen crochets. Y cada familia tiene típica disposición de estos crochets. Los noctuides se caracterizan por tener esta distribución de los crochets, estos ganchitos. Todos los noctuides, señores, ¿eh? Desde larva 1 ya se puede observar esta distribución, así de manera abierta, ¿no? Acá estamos viendo, pues, la planta de una propata, ¿cierto? Esta es la característica de los noctuides. Por ejemplo, en el caso de los pirálides, es totalmente cerrado, como un círculo. Entonces, ahí nosotros podríamos diferenciar un noctuide de un pirálide o de un tineide, ¿cierto? Eso es importante, ¿no? O sea, ya les estoy poniendo un dato para que ustedes lo puedan verificar en el laboratorio, en las inspecciones. Otra característica, bueno, esto ya es un poquito más complicado, hay unas setas, ¿no? Y en el caso de los noctuides y de los pirálides, en el protórax, este es el espiráculo, sabemos que el espiráculo son orificios que permiten el intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, entre el medio ambiente y la larva. Hay 2 setas que les dicen setas C. Solamente los pirálides y los noctuides tienen estas 2 setas. Bueno, estoy haciendo esta capacitación porque, bueno, esta es una capacitación para inspectores SENASA, pues, ¿no? O sea, yo hice esta capacitación, hice una capacitación para, un poquito más, para perfiles de riesgo, me acuerdo, hace el año pasado. Pero ahorita estoy haciendo capacitación inspectores SENASA, que es otro level, como diríamos, ¿no? O sea, ya
Por eso estoy haciendo unos detalles, ¿no? Entonces, dentro de los noctuides, estas son las subfamilias principales. Acá tenemos a la subfamilia Noctuina. Ahí están los famosos gusanos de tierra, Agrotis, Feltia. Cuando levantamos los terrones, no encontramos ahí todo enrollados. Ahí está pues la característica típica de los noctuines. Ahí están los gusanos de tierra. Luego tenemos a la subfamilia Acronistine. Ahí están los Spodoptera, ¿no? Este es un Spodoptera frugiparda, por ejemplo, ¿no? Que son cortadores, que son comedores de follaje, principalmente. Luego tenemos a la subfamilia Cuculine. Ahí están los Copitarsia corruda, que principalmente se comportan pues como comedores de ojos, ¿no? Luego tenemos a la subfamilia Heliotine. Ahí están los Cloridea, los Helicoverpa, los Heliotis, que generalmente se caracteriza por dañar frutos, brotes, botones florales, ¿no? Es por eso que ahí los encontramos, pues ahí, Helicoverpa armígera, o Helicoverpa sea, en arándano, por ejemplo, ¿no? O en los capsicum, tratando de barrenar el fruto, ¿cierto? Haciendo agujeros. Y luego tenemos a la subfamilia Plusine. Ahí están los pseudoplusine, los falsos medidores. Por favor, no se confundan, ¿ah? Ellos también, al igual que los geométride, que les había dicho que giban, acá tenemos una subfamilia Plusine, que son los falsos medidores, porque ellos también giban. Pero ¿cuál era la característica? Que los geométride solamente tenía un par de patas en el segmento 6, ¿de acuerdo? En cambio, los plusines tienen dos pares, nada más. Esa es la diferencia. O sea, no se van a confundir que esto es un geometría. Oye, Javier Laime me ha dicho que giba este geometría. No. Momento, también dentro de los noctuides hay una subfamilia que se llama plusine que giban, los falsos medidores. ¿Ya? Ojo con esos detalles. Bueno, estos ya son detalles ya a nivel taxonómico, cómo diferenciar, por eso yo les había dicho, ¿no? O sea, ¿en qué se basan? Pues, ¿no? ¿Simplemente porque lo han visto? No. Hay características de setas, de ornamentaciones en la cutícula. Esto sí lo quiero detallar un poquito. En el caso de los heliotines, donde están Cloridea vireses, Helicoverpa, y los heliotis, se diferencian de Spodoptera, de Pseudoplusia, de Copitarsia, porque su cuerpo, no sé si lo pueden observar, está cubierto por unas espinulas, ¿no? Por unas espinulas bien pequeñitas como unas espinas. Y ese es típico de los heliotinos, ¿ya? Eso que quede bien claro. Ahora, otro detalle, más detalle todavía, este es el primer segmento, ¿no es cierto? Mejor dicho, el protórax, el primer segmento del tórax. ¿Se acuerdan que les dije que había un par de setas? Los heliotines, el espiráculo, ahí está el espiráculo, Los heliotines tienen un par, todos los noctuides tienen un par de estas setas L. Pero en el caso de los heliotines, estas setas están en un mismo nivel. Miren, así, longitudinal, ahí está, L1, L2. En el caso de esta subfamilia, donde está Agrotis, donde está Spodoptera, la Copitarsia, miren cómo está el L1, L2. Está uno encima de otro. Uno encima de otro. Ahí está. Y en el caso de los plusine, donde está Pseudoplus include los falsos medidores, igual está uno encima de otro. Pero ya para diferenciarlo, pues las patas, ¿no? Ahí está el plusine, solamente tiene dos pares de patas, por eso giban, falsos medidores. Ahí está Pseudoplus includes. En cambio, los heliotines no. Tienen sus 4 pares de patas completitos y su par de patas anales. Ya la diferenciación está en la cubierta de la cutícula, ¿no? Para diferenciarlo de los demás, los Spodoptera y los Copitarsia, los Agrotis, los Feltia, los Peridroma y todas esas familias, y todas esas especies, ¿no? Listo. Bueno, analicemos ahora pues a detalle esta Copitarsia corruda. Si ustedes buscan la literatura, ¿a qué hora es? Son 6. Carlos me dijo 1 hora nada más. Yo creo que media horita más, no les quiero quitar mucho tiempo, no los quiero aburrir. A ver, Copitarsia corruda.
en la literatura ustedes van a encontrarlo como Copitarsia de color, ¿no? Hay un grupo de especies del género Copitarsia que son crípticas, o sea, tienen colores muy parecidos, pero al final se llegó a la conclusión que lo que se tiene, al menos aquí en la zona de la costa, en de espárrago es Copitarsia corruda, ¿no? A nivel de adulto, estas son las características, tiene una mancha orbicular, o sea, redondeada, y una mancha reniforme, ¿no? O sea, en forma de riñón, y acompañado de bandas claras y oscuras, ¿no? Y la forma del huevo, acá, si uno ve el del día 1, todos dicen, pues es una pelota, ¿no? Pero hay que verlo lateralmente, ¿eh? Acá lo estás viendo así un poquito tirado ya para panorámicamente, pero si uno lo ve lateralmente es semi-esférico. Semi, ¿no? Es como si fuera la pelota partido en la mitad, donde la base es ancha, el contacto con la superficie o la estructura vegetal es ancha, es semi-esférica, ¿no? En el día 1 es de coloración blanquecina, en el día 2 ya van apareciendo manchas rojizas, manchas alrededor del huevo, y en el día 3 hay una formación de un anillo rojo oscuro central, y en la parte superior también una mancha. Ya en el día 4 ya se supone que la larva está totalmente desarrollada, listo para eclosionar, y tiene una coloración pues negra, ¿no? Y las larvas iniciales, ¿no? La larva 1 generalmente lo que se observa es que el primer par de pseudopatas son pequeñas en comparación con la tercera y con la cuarta, ¿no? En los primeros estadios. Tiene los tubérculos setíferos, ¿no? Color oscuro, y las setas generalmente pequeñas, ¿no? Así se observaría una larva de Copitarsia corruda. Y los huevos generalmente son depositados pues en la parte apical del turión, ¿no? De manera aislada generalmente, ahí lo vemos, ¿ya? Copitarsia corruda. Pelidroma saucia también es otro noctuide, ¿no? Donde los huevos son puestos en masa. ¿Se acuerdan que les había comentado que son puestos en masa? Tienen forma semiesférica. Acá es una vista panorámica, pero lateralmente es semiesférica, ¿no? De igual manera, las patas, los dos primeros pares de patas son pequeños en comparación con el tercero y el cuarto, pero miren los tubérculos o las pináculas, ¿no? Estas estructuras, ¿no? Son bien notorias, y tiene mayor cantidad de setas que salen de las pináculas, ¿no? Este género Spodoptera se caracteriza básicamente por eso, ¿no? Porque ponen en masas, en 2 capas, no sirve esta cosa. Y miren, ahí ustedes pueden observar que están cubiertas de filamentos, ¿no? Obviamente, pues que ustedes no van a encontrar en el turión de espárrago toda esta masa, ¿no? No se olviden que cuando entra el espárrago, entra seleccionado, hay todo un proceso de inmersión en agua, hay todo un lavado para sacar todo esto, y generalmente van a encontrar pues, 1 o 2 posturas, ¿no? Pero estos están cubiertos por estos filamentos, y cuando uno lo ve de manera lateral, lo que va a observar es que la forma es suboval, ¿no es cierto? Como una pelotita, no es semiesférica como Copitarsia o como Pelidroma, ¿no es cierto? Y las larvas iniciales, las patas, ¿no? Los 4 pares de patas tienen un tamaño muy similar, no es como los anteriores que son más pequeños, ¿no es cierto? Igual las pináculas y los tubérculos, las pináculas y las setas. Spodoptera eridani. Vamos a pasar a Spodoptera frugipara porque también, como les dije, los Spodoptera tienen esta cara. O sea, el querer llegar a esta especie es bien complicado. Pero ya viendo que están agrupadas y que tienen estas escamas filamentosas, como pelos ahí, estamos hablando pues del género Spodoptera, ¿no? Spodoptera ocrea, de igual manera, ¿no? Igual, miren, las larvas también, como los Spodoptera, como los había mencionado los anteriores, los 4 pares de patas tienen similar tamaño. Y
agrupados en masas y cubiertos por estos filamentos, ¿no? Y visto lateralmente, suboval. Hay trabajos donde se ha querido diferenciar un poco, ¿no? A nivel de postura, por el color, por la disposición, pero bueno, complicado en realidad, o sea, bueno, este es el trabajo de laboratorio, pues, pero ya en el campo de los hechos no lo vamos a observar. Pero ya esos detalles ya nos permiten al menos saber diferenciar un Spodoptera de un Copitarsia o Peridoma, ¿no? Otro género, Helicoverpa armígera, ¿no? Los huevos son puestos de manera individual o en pequeños grupos, visto lateralmente subpiramidal, ¿no? Ahí está. No se olviden que hace 3 años atrás lo que se reportaba era Helicoverpa sea. Sin embargo, llegaron turiones de espárrago a la Unión Europea, me acuerdo, y Estados Unidos, y determinaron que era Helicoverpa armígera y no era Helicoverpa sea. Y valgan verdades, estas dos especies, armígera y sea, son prácticamente idénticos, similares, y la única manera de diferenciarlos es a nivel de genitalia del macho. Cuando llega al laboratorio nosotros pedimos adultos, y habíamos instalado, me acuerdo, trampas para determinar si se trata armígera o sea, a nivel de genitalia del macho. Hay un proyecto, o se estaba llevando un proyecto el año pasado, donde se estaban enviando posturas de diferentes noctuides o lepidópteros en sí, a Estados Unidos, y la identificación a nivel de especie le hicieron pues ya a nivel molecular, ¿no? Ya más complicado, ¿no? Ahí está, Chloridea virescens, ¿no? A diferencia de, bueno, ya en adulto, eso no lo vamos a observar, obviamente, en el packing, pero sí en las trampas, si se dan un tiempo ahí en las trampas que tienen las empresas, trampas de luz, trampas pegantes, trampas negras, ¿no? Trampas de plástico, ¿no? El ala anterior presenta una mancha circular y una mancha reniforme, y además en el margen ven una serie de puntos, miren, 1, 2, 3, 4, hasta 8 puntos, ¿no? Y en el ala posterior ven una mancha de color oscuro. Eso es típico de los almígera y sea, ¿no? A diferencia de Chloridea virescens, ¿no? Tienen 3 bandas, 1, 2, 3 bandas de color oscuro, bandas transversales en el ala anterior, y al lado de esas bandas oscuras están las bandas blancas, 1, 2 y 3, ¿no? Y cuando son ovipositados, ¿no? Lo hacen de manera individual, y si uno lo ve lateralmente, tiene una forma subpiramidal, ¿no? Donde la base, ¿no? Es un poquito más angosta si comparamos con Copitarsia corruda, que es más ancha. Es como, por eso dicen subpiramidal. Al inicio tiene una coloración amarillenta, luego en el día 2 aparecen ya unas manchas rojizas, ya antes de la eclosión se divide por la coloración en una parte basal de color amarillenta y una parte apical de color rojizo, ¿no? Entonces, ese es típico de los Helicoverpa, de los Chloridea virescens, y en realidad también de los Helicoverpa armígera, o sea, tienen esa forma, ¿no? Esa vista lateralmente subpiramidal, puestos de manera individual o en pequeños grupos más, ¿no? Las patas, los 4 pares de patas casi son iguales en tamaño también, ¿no? Bueno, entramos a la última subfamilia, Chrysodeisis includes, Plusine, no me acuerdo qué países nos regula, pero acá, como yo les había indicado, a nivel de larvas, de este larva inicial, aquí solamente presentan un par de patas, ¿no? La 5 y la 6, por eso lo dicen falsos medidores, ¿no? Y solamente así por conocimiento general, cultura general, todos los Plusine, o sea, Chrysodeisis incluyen en este grupo, es interesante porque tienen unas manchas de color plateada. Eso es típico, ¿eh? Los adultos tienen esta forma. Y cuando están en reposo, parece un techo a 2 aguas. Esta es la característica de este grupo de los Plusine, ¿no? Los huevos son semiesféricos. Bien, ya hablamos entonces de los más importantes. Vamos a hablar de la familia Geometridae, 6 y 7. Como ya les había mencionado, aquí está la larva de Oxidia bezulia, un Geometridae, solamente tiene un par de própatas abdominales en el segmento 6. Las alas, obviamente, pues son totalmente diferentes de
totalmente anchas, ambos, la anterior y la posterior, y la expansión alar está pues entre los 3 o 4, más, 4 centímetros, son muy grandes comparados con un noctuide, ¿no? Y para diferenciar a nivel de especie ya Oxidia bezulia, si ustedes ven la cabeza, una mancha rectangular de color blanco. Esa es típica de Oxidia bezulia, ¿no? Típica de Oxidia bezulia. Y estas un par de manchas también en la parte posterior. Y las posturas, acá vemos un fruto de espárrago, cómo ponen las posturas, ¿no? En masas lineales unas a otras, ¿no? Ya puede ser en las ramitas, puede ser en el fruto. Bien, ahora entramos a los micropolías, ¿no? Ahí está pirálide. ¿Se acuerdan que yo les dije que los noctuides, en la planta de estas pseudopatas, ¿no? Los noctuides eran abiertas. Miren ustedes en los pirálides, ¿no? Son cerradas, acá está, puede ser un poco abiertas, pero totalmente diferentes pues, de un noctuide. Y eso en noctuide lo van a ver hasta en larva 1, ¿eh? Ya la disposición de los crochets o de estas especie de espinas que tienen en la planta para sujetarse para poder caminar, pues, ¿no? Y estos crochets, ¿no? Estos filamentos, estas espinitas son de diferente tamaño. Mira, hay un tamaño pequeño, tamaño grande, tamaño pequeño, tamaño grande. Así. Esa es la característica de los pirali, ¿no? Y ahí está el famoso Elasmopalpus lignocellus, ¿no? Elasmopalpus lignocellus, las posturas lo vamos a encontrar en la parte basal. No se olviden que este pirálide tiene la característica de formar un cocón, ¿no? Las larvas forman un cocón de arena, ¿no? Cerca a la base del tallo, y para alimentarse simplemente utilizan como refugio ese cocón y comienzan a picar el turión. Ya en los estadios más avanzados penetra el turión y puede perforar este barreno. Es típico también en maíz, ¿eh? Las posturas, miren, los ponen en la base del turión, en la base o cercano, ¿no? Al turión, en los tarrones, tienen esta forma ovoidal, ¿no? Inicialmente es de color amarillento, pero ya listo para eclosionar, forma este color anaranjado, ¿no? Miren, es totalmente diferente de un noctuide o de un geométride, ¿no? Y las larvas, esto sí, ¿eh? Esto es típico, esto sí no tiene pierde, ¿eh? En el Elasmopalpus lignocellus, las larvas tienen unas bandas de color rosado en cada segmento, unas bandas anillas, miren ustedes. Y esto es típico de Elasmopalpus lignocellus. El adulto, ¿no? Es una polilla que tiene un par de manchas en las alas anteriores y de color blanquecino en las alas posteriores. Y esa franja que les había mencionado inicialmente, ¿se acuerdan? No son pues más largas que el ancho del ala posterior. No son más largas que el ancho. Son pequeñas, las polillas, estamos hablando de unos 10 milímetros, 11 milímetros, ¿no? De longitud, muy pequeñas en el caso de los Elasmopalpus. Y finalmente la familia Tineidae, ahí está Opogona sachari. Miren la forma de los crochets, ¿no? Ahí está, de las pseudopatas, o sea, la planta tiene esta forma circular, muy similar a los pirálides, pero sus ganchitos son de una sola longitud. Todos son del mismo tamañito. ¿Se acuerdan que en pirámide vimos que eran uno chiquito, otro grande, uno chiquito, otro grande? Acá no. Miren. ¿No? Y característica de Opogona, ¿no? Es esto, ¿no? Estas placas de color oscuro sobre el cuerpo de la larva. ¿No es cierto? Es una característica de Opogona. Y no se olviden, pues, que este Tineidae también ataca en la base, ¿no es cierto? Porque perfora la base de los turiones y comienza a ingresar por el centro de los turiones. Por eso, al momento de la inspección, uno no pudiera observar estas larvas de Elasmopalpus o Opogona. Por eso hay que cortar. Hay que cortar y dentro es posible que uno pueda encontrar estas larvas de Opogona sachari, ¿no? Los huevos son pequeños también, ovales, aquí son puestos en masas, ¿no? Cerca a la base de los turiones. Una capacitación mencionaban que generalmente Opogona sachari
se encontraba en campos de espárrago cercanos a campos de caña de azúcar, porque su principal hospedante es Opogona sachari. ¿Qué ha pasado? Cuando encontraban los espárragos, simplemente pasaban pues los adultos y comenzaban a depositar en la base de los turiones de espárrago. Pero esta es la característica de Opogona sachari, ¿no? Tineide, miren también las franjas, bien largas, más anchas que las alas posteriores, típico de los Tineide, ¿no? Bien, entonces, a ver, son 6:13, tengo 17 minutos. Entonces hemos completado, señores, el orden Lepidoptera. Ahora vamos a pasar con el orden Diptera, rápido nada más. Yo creo que esto sí es fácil de poder hacer la identificación. Prodiplosis longifila, ¿no? Es un díptero, ¿no? Parece una avispa u otra cosa, pero sí es un díptero. Hay dípteros que tienen las alas bien largas, ¿no? Ovipositan pues cerca a los brotes, ¿no? Ahí están los huevos en masas alargadas, de superficie lisa, ¿no? Eclosionan y salen las larvas. ¿Se acuerdan que en la primera lámina les mencioné cómo son las larvas? Esta es la larva típica de díptera. Ya en el esteroscopio podríamos observar la barra external en forma de clavo que yo les había mencionado a la altura de la cabeza, rudimentaria, pero cabeza al final, ¿no? Y bueno, esto es el daño que ocasiona pues las larvas de prodiplosis, ¿no? Hay deformación de los brotes, luego ya la larva cae al suelo para empupar, ¿no? Y de las pupas salen los adultos. Sí, hay que tener cuidado también con los huevos. Sí, me han llegado algunas muestras al laboratorio de posturas. No podría estar seguro que si es de prodiplosis o no sé de qué, pero y al menos sé que es de un díptero, bueno, y asociado con espárrago, por ahí podríamos decir que es prodiplosis, ¿no? Otro orden que es importante, señores, es Tisanoptera, ¿no? Los famosos trips, característica del cuerpo, ¿no? Un par de antenas, la cabeza, el protórax, mesotórax, metatórax y el abdomen, ¿no? Y las alas son bien delgadas con una serie de flecos, ¿no? Esto es un trip, ¿no? Cuerpo alargado. ¿Quién no ha observado un trips? Y el ciclo de vida, pues, por ejemplo, en el caso de los trips, tienen una metamorfosis gradual o pauromentable. Le dicen gradual porque ellos no pasan pues, es decir, le dicen gradual porque sus estadios inmaduros o ninfas son parecidos al adulto. O sea, si uno ve a una ninfa, dije, este va a ser un trips, ¿no? El hijo es igual que el papá. Y cuando comen, también se alimentan de igual manera que el adulto, ¿no? Comienzan a raspar y succionar los líquidos de las plantas. Por eso le dicen metamorfosis gradual, ¿no? Son muy parecidos en forma y muy parecidos en el comportamiento. Yo quiero mover a alguien los maduros con los adultos. Aquí, ¿no? Este trips oviposita en el tejido de la planta, la hembra tiene un ovipositor a manera de sierra que le permite romper, vamos a decir, el tejido de la planta para incrustar la postura, ¿no? Y de la postura salen los estadios larvales que se alimentan de los tejidos, de los líquidos, de la savia de la planta, ¿no? De las células, rompen las células y el líquido es succionado por las ninfas y por los adultos, ¿no? Ya pues cuando el estadio ninfal ya está bien alimentado, ¿no? Cae al suelo y en el suelo se convierte en prepupa, donde da origen pues ya a las alas y al sistema reproductor para nuevamente dar origen al adulto. Esa es la característica o el ciclo de vida de los trips. Siempre los he mencionado, yo creo que muchos de ustedes me han escuchado ya en algunas capacitaciones. Esto es algo que no está escrito en el libro, es algo de campo, ¿no? Que la familia principal de importancia agrícola es la familia Trípide, ¿no? Y dentro de la familia Tripidae está Trips tabaci, Franklinella occidentalis, Heliotrips hemorrhoidalis y Selenotrips rubrosin. Ni hablar. Chequeen los libros de entomología o de manejo integrado de plagas, siempre. Trips tabaci. Y cuando uno le pregunta en el examen, a ver, dígame un nombre científico de un trips, todos dicen Trips tabaci. ¿Será el único? Hay un sinnúmero de especies, pero los más principales
Están dentro de los géneros TRIPS, Franklinella, Heliotrips y Selenotrips. Son los principales, ¿no? Entonces, y en espárrago, Trips tabasi y Franklinella occidental. Solamente, y esto es de campo, ¿ah? Y acá sí necesitan un estéreo, en realidad sí, un estéreo, acá sí necesita un estéreo, no de un microscopio, un estéreo, para poder diferenciar estas dos subfamilias, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno ve la coloración, casi todos son similares, aunque cuando se dice algo de Trips tabasi, bueno, es coloración amarillenta o blanquecina, ¿no? Franklinella occidentalis dicen, no, es de color oscuro, pero en Franklinella occidentalis hay dos variantes, hay una forma oscura y hay una forma amarillenta. Así que no se me vayan a equivocar, me trajeron el año pasado, en diciembre, me trajeron trips de color amarillento y negro. Y el que me lo trajo me dijo, mira Javier, acá te traigo trips tabasi y Franklinella. Ah, excelente. Miramos al estéreo, hermano, no es Franklinella occidental, sino que está en las dos formas. Color amarillento y allá, de hablar. ¿No? Entonces, la característica de los tripines, hay varias, pero los trips tabasi y Franklinella, miren, primero, la superficie del cuerpo tiene pequeñas reticulaciones, ¿no? Cuando hablo de reticulaciones son como arruguitas, ¿ya? Pero miren ustedes su familia Panqueotripina, donde está Heliotrips aemorroidalis, ¿no? El trips del palto, ¿no? Y Selenotrips rubrocintos, el trips del cacao, ¿no? Miren la superficie. Parece una superficie de cuero de cocodrilo, ¿no? Y eso se ve, en el estéreo se ve. Ahí lo sacas, uno. Y dos, está la antena y el segmento final, ¿no? Es pequeñito, miren ustedes, es pequeño, pero no es filamentoso o agudo como esta su familia. Ahí está. Ahí lo sacas, ¿no? Ahí lo sacas. Al menos ya sé que si tiene esto y de este color, no, aguanta, esto no es Heliotrips, esto no es Franklinella. Esto es otra cosa menos Heliotrips. Miren, para empezar, en el estéreo he visto que está todo ahí corrugado, ahí, rugoso, como cuero de cocodrilo. Y la antena en la parte final es ahusado, un filamento largo, como una aguja. Y el otro, no es pues. Es cortito, pequeñito, ¿no? Y encima no tiene esa reticulación, ni hablar. O sea, acá, o es Triptabasi o es Franklinella occidental. Y en el estéreo, estoy hablando de estéreo, no, después no voy a decir, nada, me he dicho Javier, y estoy con mi lupa y sé que no observo nada. Triptabasi, generalmente es de coloración amarillenta, ¿no? Y Franklinella, tienes las dos formas. Ya si encuentras, has visto esto, y la coloración oscura, muy seguro que sea Franklinella occidental. Pero para asegurarse, si es de un color blanco y para decir que no es Triptabasi, el protórax, y eso lo hemos observado con la persona que lo trajo, de campo, el SENASA lo trajo y le dije, mira, en el protórax tienen unas setas, un par, dos pares, tres pares, cuatro pares, cinco pares, Franklinella occidental. Y eso no lo tiene Triptabasi. Con eso ya bien, listo, vio setas bien. En caso del otro, ¿no? Heliotrips aemorroidalis y Selenotrips rubrocintos. Ahí sí hay que ver un poquito el tema de las alas también, ¿no? La disposición de estas setas, ¿no? Que son bien notorias en Selenotrips y aquí no son tan notorias, ¿no? Entonces, eso, señores, antes de empezar lo que nos regula Trips tabasi, ¿no? Como les había mencionado, pues, en el momento de la inspección, ahí vemos entre las brácteas, ¿no? Los trips. Bueno, estas son unas fotos que me compartió Carlos, ¿no? De las fotos de los inspectores de SENASA. Ahí vemos en Turión, huevos ahí en masa, filamentos, parece que este campo sí estaba un poquito descuidado, y así lo han llevado al packing. Es Podoptera, ni hablar. Ahora que me digan es Ocrea, Latifacia, Eridania, ya es otra cosa. Pero yo sé que eso es Podoptera, miren. Posturas lleno de filamentos. Acá, ni hablar, pues, ¿no? Copitarse corruda, ahí está, justo y ahí está la foto. Ahí están las posturas no, así que es de Lepidoptera, pues, ¿no? De posturas de prodiplosis. Ahí están las larvas de prodiplosis, miren. ¿No? Las larvas, acá, igual. Esta es una foto que tomó un inspector, lo envió, y pues, es un pirali. Ahí está clarito, miren las bandas, ¿no? Las bandas de manera anillada,
el Amopalpus lignoceles. Aquí es un noctuide, ¿no? Posiblemente puede ser un heliotine, un clorideo o un helicoverpa. No estoy muy seguro, pero posiblemente por estas pináculas, ¿no? Estos tubérculos, ¿no? Igual, esto es un noctuide, podría ser un copitáceo, estadios ya 2, 3, ¿no? Y acá vemos trips, pues, ¿no? Trista base generalmente es lo que en algunos casos se ha observado, o también podría ser un frankliniela en la forma clara, ¿no? Esto también es importante porque se han hecho trabajos, se han hecho estudios del comportamiento, ¿no? Generalmente en la parte superior, ¿no? Encontramos a copitarsia, ¿no? Posturas de manera individual, a cloridea, helicoverpa, a prodiplosis, trips, ¿no? Spodoptera prácticamente pone en cualquier sitio, ¿no? Y el Amopalpus, acá falta también Opogona sachari, como les había mencionado, ya es tipo de comportamiento, ¿no? Donde mi cosita tiene que ser aquí en la base, porque se paran ocultando en los cocones y de aquí comienza a picar y penetrar el Amopalpus y Opogona. Por eso aquí, caballeros, señores, si ustedes ven un punto o algo extraño, o creo dentro del procedimiento hay que cortar sí o sí, hay que verificar, ¿no? No vaya a ser que dentro esta lave llegue pues feliz a destino y nos cierren otro mercado. Bueno, esto ya es de Yapa, no el orden hemíptera. Yo sé que esto no lo van a encontrar, pero ahí está, pues. Quién sabe, por ahí alguien les puede preguntar, oye, ¿qué es una ictericia cochinilla? Ahí están los famosos diaspidos, las ictericias armadas, ¿no? Pequeñitos, de 1 a 2 milímetros, y lo que se observa generalmente pues, es la hembra. Acá hay un dimorfismo sexual marcadísimo. Porque los machos son alados, sí son, esto sí, cuando uno ve un macho de este grupo de crema, dicen un insecto. Pero estos pues son apenas salen, vuelan, tienen un aparato bucal atrofiado, no se alimentan, su única función es reproducción y mueren. O sea, va a ser bien difícil que ustedes puedan encontrar. Lo que van a encontrar son las hembras, ¿no? Y estos diaspídeos, en estado ya pues adulto, ¿no? Están bien pegados como lapas. Esta caparazón son los desechos, las cutículas o las excreciones que realiza la hembra, ¿no? Levanta uno el caparazón, ahí está la hembrita, ¿no? De 1 a 2 milímetros de diámetro, ¿no? Completamente inmóviles. Y los otros que sí tienen movilidad, están los cóccidos, que esas desnudas, y las famosas cochinillas. Bien, señores, no voy a molestarles más. Agradezco por su tiempo. No sé si hay preguntas. A ver, déjenme verificar. Bueno, entonces, Carlos, me pasó un poco el tiempo, me diste 1 hora, me pasó 1 hora y media, no sé, empezamos. No, maestro, no hay problema, más bien, ahí te imagino que se han quedado con bastantes dudas, seguramente. ¿Tendrán alguna pregunta a los suscriptores? Pueden escribir por el chat o levantar la mano, ahí lo vamos a escuchar, o si no hay dudas, bueno, le vamos a dar un tiempo. Gracias, más bien, Javier, te voy agradeciendo más bien por tu apoyo, bueno, como siempre, ahí apoyando a Cuarentena Vegetal, el tema de las plagas, ¿no? Y el tema de las exportaciones, principalmente. Sí, ni hablar, Carlitos. Oye, más bien agradecido, ¿no? Por dejarme ya estaba extrañando un poco a los colegas, a los amigos de exportaciones, ni hablar, cuando quieras. Y bueno, cuando pase este tema de la pandemia, cuando quieras, Carlitos, ¿sabes? Lo reforzamos con la parte ya práctica, ¿no? O sea, porque muy bonito se ven las fotos, ¿no? Mucho detalle, mucho colorcito, pero es foto, pues, ¿no? Y encima ampliado. La cosa es ahí, verlo en el lugar de los hechos y decir, sí, pues efectivamente este es un helicoverpa nígera, este es un copitáceo. Pero ni hablar, porque pasa esta pandemia, Carlitos, yo creo que ahí lo reforzamos, con eso ya vamos a tenerlo bien claro todos los conceptos y lo que se ha indicado. Claro, efectivamente, Javier, ahí bueno, esperemos la pandemia dure poco, bueno, por ahí nos hemos enterado en las noticias que ya en enero vienen las primeras lotes de vacunas, dicen. A ver, hay que seguirá más adelante, pues, ¿no? Pero bueno, efectivamente la práctica es mucho mejor, eso sí, para estos temas. Listo, Carlitos. En la interna, Carlos, voy a ver cómo lo paso a PDF y te comparto la PPT para que lo pases a todos los colegas. Ya, pues bueno, ahí tienen también mi correo.
De repente ahorita no hay preguntas, pero de repente ya en la interna la pueden hacer o te lo pasan a ti y ahí lo contestamos. Listo, Bueno, Carlos, amigos. Bueno, por acá todavía buenas tardes, recién va oscureciendo. Un gustazo, ¿ah? Empezar este año con una exposición muy bueno para mí y me sirve porque de ahí tengo que estar preparándome, leyendo y todo el material que nos llega. Cuídense mucho, Carlos. Coordinamos en Lima. Javier, Hasta muchas gracias. luego. Cuídate, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, nos vemos. A los demás colegas, gracias por su atención. Bueno, veo que no hay preguntas. Cualquier cosa nos hacen llegar a nuestros correos o nos piden por WhatsApp. Yo voy a grabar esta presentación, les voy a estar haciendo llegar igual por un link. Y bueno, cualquier cosa, estamos atentos, ¿no? Yo voy a enviar la grabación a los correos que puse en copia, son los coordinadores de campaña de los jazz. Cualquier cosa, a través de ellos ya les piden el link, ¿no? Para no tener enviarles a todos, ¿no? Por eso, ¿no? Entonces, más bien les agradezco a todos por su participación. Gracias por esperarnos hasta estas horas. Bueno, sí que es un poco pasado de la hora de trabajo, pero bueno, tenemos que hacer esto a veces por el tema de aprendizaje, ¿no? Les voy a estar haciendo llegar entonces el link y bueno, Javier también, en cuanto me pase el PDF, les lo voy a enviar también. Bueno, de antemano entonces, vamos a estar coordinando más adelante, ya que ahora les he comunicado que va a haber una auditoría de la DGCT. Voy a estar haciendo algunas coordinaciones con ustedes más adelante por el tema de más o menos analizar algunas casuísticas que se presentan en el cultivo de espárragos, ¿no? Tanto en la certificación o la producción como planta empacadora. ¿Ya? Bueno, no hay más preguntas, yo les agradezco a todos. Bueno, nos estaremos viendo próximamente, pues, ¿no? Cuídense mucho, un abrazo a todos, ¿no? Gracias a todos, nos vemos. Está abierto. Gracias, Carlos. Muy amable. Saludos con todos. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Gracias, Federico. Nos vemos. Cristina, nos vemos. Cuídense. Cuídate también. Ginita, chao. Y ahí, cuídese. Gracias. Nos vemos para el 24. Digo, el 25. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Gina, ya mandé a preparar. Ya, vaya poniendo a enfriar.